Damos gracias a Dios porque creemos que a través de la alabanza Dios puede llenar nuestra vida. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Amén. ¿Ya lo tenemos? Sí, bien. Vamos a orar todos juntos y posteriormente le estaremos dando lectura a Hebreos capítulo 7. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu misericordia. En esta tarde, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Nuestra alma tiene hambre, tiene sed de ti. Rogamos que nuestro espíritu y nuestra alma salgan llenos de ti, del propósito que tienes para nosotros. Tú puedes dirigir nuestra vida, Señor, y revelarnos a través de la iluminación de tu Espíritu Santo a cada uno el plan que tienes para nosotros. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender, comprender y a poner por obra lo que tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Quita toda palabrería humana o filosofía humana y rogamos que la unción de tu Espíritu Santo pose en cada uno de nosotros en esta noche y podamos comprender, ser edificados, consolados y exhortados en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Al versículo 7. Amén. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del bodín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es cantada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bien, pueden tomar sus lugares en esta tarde. Amén. Bien. Creo que muchas veces hemos tratado o han tocado este tema acerca de Melquisedec, y refiriéndonos a esto, hermanos, así, rápido, cuando escuchamos Melquisedec, ¿a qué se nos viene? ¿Qué pensamos? ¿Qué recordamos? Digo, porque de José el soñador es muy fácil, ¿verdad? Una túnica, unos hermanos que no lo querían. Pero Melquisedec, ¿qué se nos viene a la mente? Como que has mencionado, pero a la vez, pues no tanto, ¿verdad? Vemos capítulo 7 de Hebreos, se nos marca lo que es el título del sacerdocio, ¿de qué? Melquisedec. Bien. Melquisedec quiere decir, como lo acabamos de leer, significa rey de qué? Rey de justicia. Bien. Melquisedec significa rey de justicia. Pero Melquisedec nació en Salem, S-A-L-E-M, y Salem significa
Rey de paz, ahí viene, véanlo. Rey de Salem, esto es rey de paz. Bien. Melquisedec, siendo un sacerdote, ocupaba dos cargos. Uno era rey y otro era sacerdote. Antes, normalmente, bajo la ley judía y las costumbres judías, no podía un sacerdote ejercer también el oficio ¿de qué? De rey. O al revés, un rey ofrecer sacrificios como un sacerdote. Ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Aarón? Ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios, ¿se acuerdan? Pero no necesariamente el rey de guerra. Por ejemplo, Josué, él no necesariamente entraba al lugar santísimo y ofrecía esos sacrificios, ¿verdad? Sino tenía que ser el sumo sacerdote de aquel entonces. Entonces no podía haber. Vamos a ver por qué básicamente no podía ser que alguien fuera rey y sacerdote. Pero vamos a ver rápido. Un rey en esos entonces, hermanos, ¿salía a la guerra con espada? Sí. ¿Él en algún momento tenía que matar y derramar gente? Sí. Tenía todas sus tropas, pero también tenía que él matar. El sumo sacerdote, por el contrario, se dedicaba ¿a qué? A santificarse, exacto. Y la única sangre que derramaba era la de ¿qué? La de la ofrenda, ¿verdad? Que iba a ser por expiación de los pecados. Dice Hebreos que Melquisedec no se le menciona ni madre, ni padre, ni hermanos, ni primos, ni esposa, ni descendencia, ni genealogía. Esto indudablemente nos lleva a poder entender que seguramente Melquisedec no era judío. ¿Cómo salió? Pues la única referencia que tenemos bíblica es lo que nos dice aquí en Hebreos, pero también vamos por favor a lo que es Génesis capítulo 14, 18, para ir conociendo un poquito más de la vida de Melquisedec. Melquisedec no es un personaje fácil de entender, porque no es como José, que sabemos quién es su mamá, quién es su papá, o como Moisés, que sabemos que mató a un egipcio, ¿verdad? Y después toda la historia. 14, 18 de Génesis dice que entonces Melquisedec, ya todos lo tienen, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. En los tiempos de Abraham todavía no había un sacerdocio por orden de Aarón, ¿se acuerdan? Cuando nosotros podemos ver que ya hay un sacerdocio arónico, es cuando marcamos de que a partir de que Dios da los 10 mandamientos para adelante, se abre el lapso en el que empieza un sacerdocio, que es Aarón, y que después pasó a través de la tribu ¿de qué? De Leví. Pero nosotros estamos en una época donde todavía no nacía ni Moisés, ni nadie de ellos todavía nacía. Estamos en una época aparte. Pero entonces sale este personaje misterioso de donde no sabemos. Solo sabemos que es de Salem. ¿Dónde nació? No sabemos si ahí mismo en Salem o nació en alguna otra región. Su papá y su mamá no conocemos, pero lo que sí conocemos es que él era sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. Es importante este personaje, vamos a ver por qué. Punto número 1. ¿Para quién fue dada la promesa de Dios de que iba a ser
una descendencia grande y que iban a ser benditas por él las naciones. Y amplió la bendición. Al que te bendiga, yo lo voy a bendecir, pero al que te maldijere, indudablemente yo lo voy a maldecir. Abraham, ¿verdad? Y que después dejó de llamarse Abraham cuando ya recibió la promesa y se llamó Abraham. Y entonces vemos que Abraham es un personaje clave dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios derramó y puso la promesa que iba a ser declarada para esa nación, para ese pueblo. Para nosotros es muy fácil distinguir, hermanos, que en la Biblia hay tres tipos de personas. Una es el pueblo judío, dos, el pueblo gentil y tres, la iglesia. ¿Cómo sucede? La salvación llegó a través del pueblo judío. Los judíos no todos quisieron hacer caso. Entonces Dios en su misericordia extendió la salvación ¿a quién? A los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Pero entonces, aún más, todo gentil que acepta la salvación de nuestro Señor Jesucristo ya no es más gentil, sino ahora pasa a ser como iglesia. Y entonces la Biblia maneja promesas ¿para quién? Para los judíos. Hay promesas que maneja para los gentiles y hay promesas que son manejadas ¿para quién? ¿Y qué creen? La iglesia tenemos no tan solo promesas, sino hay grandes promesas y hay grandísimas promesas, como nos marca el apóstol. Bien, entonces vemos que ya estando Abraham con la bendición, fue el primero que tuvo la bendición. Y hermanos, hemos visto anteriormente que cuando Dios da la bendición a una persona, su descendencia come de esa bendición también. Si nuestro matrimonio es bendito por Dios, la descendencia que tengamos serán benditos por esa bendición, ¿verdad? Y es por eso que ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, porque la bendición es ¿para qué? Aún para la familia, aquel que quiera. Bueno, seguimos. Entonces vemos el peso de Melquisedec. Abraham no era cualquier hombre. Abraham tenía una promesa grandísima para él, muy grande. Pero aún así dice que en este problema, ¿se acuerdan que cuando Abraham y Lot salieron? Y entonces, como no podían estar juntos, pues le dijo Abraham a Lot: ¿sabes qué? Ve todo el campo y dime para dónde quieres irte, y yo, donde tú te vayas, yo me voy para el otro lado, le dice Abraham, ¿no? Y entonces Lot pues, vio el valle bien bonito y todo, entonces fue para allá, y pues a Abraham le tocó una región más desierta. Pero a Lot le tocó vivir ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra, en esa región que después fue juzgada por Dios. Sin embargo, en esa transición en que hubo muchos problemas y que aún los de Sodoma y Gomorra también en su momento tuvieron problemas con Abraham, dice que aún así Melquisedec, cuando vio de lejos a Abraham, dice que cuando se lo encontró frente a frente, dice que él lo bendijo. Recordemos que los que podían emitir la bendición eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Acuérdense en Números 6:23, Dios le dijo a Aarón: así bendeciréis a la casa de Israel, diciendo, ¿cómo? Jehová te bendiga y te guarde, ¿verdad? Y entonces hemos leído que Melquisedec le da la bendición a Abraham, pero no tan solo. Abraham reconoce de alguien que seguramente no era linaje judío, reconoce esa bendición. Pero sin embargo el peso que tiene Melquisedec se deja marcar en el Salmo 110.
El Salmo 110 entramos a un nuevo concepto de lo que era Melquisedec. Amén. Bien, la parte clave está en el versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice, todos juntos, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, hermanos. Estas promesas que estamos leyendo, ¿para quién son? Esta palabra que estamos escribiendo, ¿a quién va dirigida, hermanos? ¿A quién? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿A Abraham? Hasta ahí estamos, se está refiriendo al Hijo de Dios, ¿verdad? Posteriormente se llama Jesús. Entonces, dice que tú vas a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vamos aterrizando. ¿Melquisedec era rey? Sí. ¿Melquisedec fue sacerdote también a la vez? Sí. Entonces viene algo, lo que en su momento se conoce como el tipo. Que Melquisedec, ¿verdad? Que más bien Jesús era el tipo de quién? De Melquisedec. Vamos a definir qué es un tipo. Normalmente, regularmente, hay casos que no necesariamente, pero normalmente un tipo es una persona con ciertas cualidades que está en el Antiguo Testamento, pero que por similitudes en cuanto a funciones, cuando me voy al Nuevo Testamento en una nueva persona, esas funciones son muy similares. Entonces, cuando digo que yo encuentro un tipo, me estoy refiriendo a algo que está en el Antiguo Testamento y que tengo que irme al Nuevo Testamento para poder encontrar el tipo. Y al revés, cuando me dicen encuentra el antitipo, quiere decir que me voy a situar en esta parte del Nuevo Testamento y me voy para atrás. Características que tuvo Jesús. Él se convirtió en nuestro ¿qué? En nuestro sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 5, ahora sí. ¿Ya? Bien. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos a dar lectura todos juntos. Ya casi terminamos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra,
sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bien, gracias, hermanos. Pueden sentarse, pueden sentarse. Siendo nuestro Señor Jesús, siendo Melquisedec un tipo de lo que iba a representar nuestro Señor Jesucristo, siendo consumada su obra, ahora sí podemos ver e hilar las cosas. 1. ¿Jesús es Rey de justicia? Sí. ¿Jesús es Rey de paz? Sí. ¿Jesús es libertador? Sí. ¿Jesús es la roca eterna? Sí. ¿Verdad? Sin embargo, hermanos, dentro de todo esto, vemos que seguramente Melquisedec también tenía algo en común, y era la obediencia. Y entonces vemos que Jesús, nuestro Señor, también practicó algo que fue la obediencia. Hermanos, hoy estamos en un día en el que nos debemos de plantear si nosotros estamos siendo obedientes a Dios. Debemos de plantearnos qué tan obedientes estamos dispuestos a ser por causa de nuestro Dios. ¿Por qué es esta pregunta? Aquí en Hebreos, en el versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿cómo? Reverente. Bien, este versículo, hermanos, justamente, ¿qué momento nos habla en la vida de Jesús en la tierra? Dígame alguien. ¿Cuándo? Getsemaní. ¿Qué hubo en Getsemaní? ¿Me puedes decir, Fred? Se puso a orar, nada más a orar, Isabel. ¿Cómo fue esa oración de Getsemaní? ¿Cómo? ¿Toda la noche? ¿Cómo estuvo, hermanos Manolito? ¿En oración? ¿Pero en oración cómo? ¿Así como nosotros oramos con desganas? ¿Así como venimos y parados oramos porque a veces, digo, no por una enfermedad, digo, los que, hermanos, de verdad, por alguna causa mayor no pueden, es normal, pero cuando nos sentamos a lo mejor y no queremos orar, o cuando la oración se nos hace monótona, así habrá orado Jesús en Getsemaní. ¿Cómo oró? Intensamente, con toda su alma. ¿Qué más? Y Hebreos lo aclara de una manera hermosa. Cristo en los días de su carne. Acuérdense que Cristo marca la deidad de ¿quién? Del Hijo de Dios. Jesús marca la parte humana. Sin embargo, Cristo marca la parte divina. Pero aún así, dice que en esos días en que Jesús era carne, dice que Él tuvo un momento de ¿qué? De suma congoja, angustia. Quería ser obediente, pero le pesaba el que recayera tanto pecado sobre él. Hermanos, pongámonos un
no creo que podamos, pero ¿qué pasaría, hermanos? ¿O qué pasa cuando de nosotros depende que nuestra familia o que nuestro ser querido esté bien? O a lo mejor alguien y los que son padres seguramente me han de entender. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando la persona está enferma y no hay nadie que la pueda apoyar y uno es el único que está ahí con la persona? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando entonces esta parte se enferma y el otro sigue enfermo, pero aquí también ya se enfermó? Ya no es el mismo cuerpo. ¿Qué sucede? Hay nostalgia. Uno quiere seguir ayudando, pero a lo mejor el cuerpo ya no aguanta, ya no da para más. Y viene una desesperación. ¿Por qué? Porque lo que podía hacer antes ya no lo puedo, porque ahora yo soy el que me estoy enfermando. Pero Jesús dijo, ok, si el Padre, de verdad, es un tema muy importante esto, porque todos deberíamos de recordar ese momento de Getsemaní, hermanos, porque si en ese momento Jesús hubiera dicho, no le entro, Padre, usted y yo estaríamos adorando a cualquier ídolo, estaríamos en cualquier otra religión, sin la compañía del Espíritu Santo. Ese fue un momento decisivo. ¿Qué momentos decisivos tenemos nosotros cuando nos cuesta obedecer, hermanos? Y a veces es muy difícil cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia. Sin embargo, Jesús decía, ven, tráeme tus cargas, ¿verdad? Hermanos, vemos que Melquisedec fue un hombre que no dejó huella genealógica. Sin embargo, Jesús ha dejado una huella genealógica en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser ¿qué? Si Jesús es el Hijo de Dios, Él en sentido espiritual dijo que todos sus hermanos y hermanas eran aquellos que hacían su voluntad. Pero estando en su calidad como Dios, nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Corregimos, no dice nos ha hecho sumos sacerdotes, ¿verdad? Y reyes. Solamente la palabra dice reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reinar juntamente ¿con quién? Con Dios. Y nosotros podemos ser ministros ¿de qué? De Él. Pero el único sumo sacerdote por encima de todo sigue y seguirá siendo ¿quién? Jesús. Él es rey y sumo sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes solamente. Pero hermanos, Dios nos ha puesto una responsabilidad a nosotros. ¿Qué pasa con la familia que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa con el cuerpo que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa con aquellas personas que dependen de nosotros, que nos ha dado? ¿Qué está pasando con los dones que Dios nos ha dado y que estamos ahí parados? Esto es muy difícil de poder entender, pero un rey iba a la guerra y se manchaba las manos. Un sacerdote no nada más era el que decía, ven, tráeme la oveja y tú la matas. Tenía que entrarle al sacrificio, tenía que entrarle a la obediencia. Aún más, nuestra vida está realmente siendo como
como la de Melquisedec. Tal vez nuestro nombre no es conocido en toda la sociedad como un artista y eso, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué está pasando con eso que Dios nos ha dado y que no lo estamos haciendo para adelante? Es muy importante poder entender esto porque dice la palabra de Dios que vienen tiempos de angustia. Puede que nos toquen a nosotros, puede que no nos toquen a nosotros, ¿verdad? Pero Melquisedec definió un sacerdocio que vino a representar totalmente a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es un punto importante en ellos. En nosotros debe de ser también un factor importante la obediencia. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿obediencia en qué? La palabra. Su palabra. ¿Qué es su palabra? ¿Dónde? ¿Qué parte? Ejemplos prácticos. ¿Qué es para nosotros? La santidad es un tema y se derivan muchos más. ¿Qué más? Trabajar en su obra, amar al prójimo. ¿Qué más? ¿Qué son esas cosas prácticas de obediencia? Orar, ser humildes. ¿Qué más? Y si escondo mi talento y le entierro, eso será ser obediente. Si voy y de frente le doy una cara a mi hermano y al ratito le estoy hundiendo con mis palabras, eso es ser rey y sacerdote de Dios. Si ahorita yo no honro a mis padres y me porto lo más grosero con ellos, eso estoy refiriendo, estoy siendo rey y sacerdote. ¿Verdad? Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran alivio. Y dice Hebreos que nos podemos acercar como confiadamente al trono de ¿qué? ¿Cuántos salvos hay en esta tarde? ¿Y podemos alzar nuestra mano? Pues sí. Gloria a Dios. ¿Por qué podemos alzar nuestra mano de que somos salvos? Porque tenemos fe en Dios, ¿verdad? Sin embargo, tal parece que la obediencia es un punto que a veces no se nos da en todos los aspectos. Bien, hermanos, Melquisedec hemos visto, acabando, que es un personaje un tanto misterioso, quien sale de la nada y desaparece de la nada, no sabemos ni dónde lo enterramos. Le perdimos la pista, pero al que no le hemos perdido la pista es al Hijo obediente de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Y que como reyes y sacerdotes que somos, debemos de comportarnos como eso, como reyes y sacerdotes. En esta tarde pues vamos a orar, y si no nos hemos comportado de la talla de esos reyes y sacerdotes, yo creo que tenemos que hablar mucho con Dios a través de oración. Y aquellos que lo han tratado de hacer y seguir haciendo, la bendición será sobre ellos. Que como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Padre Celestial, en esta tarde gracias te damos.